Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Los veo contentos, es bueno. Ojalá y sí estén contentos. Déjenme poner aquí todo en silencio, todo en orden. Correcto. Qué gusto verlos y qué gusto seguir viendo la iglesia nutrida. Ya yo creo que ya pasó esta temporadita de vacaciones donde a veces me pregunto, ¿y qué pasaría con la iglesia? ¿De qué prediqué que ya se fue la mitad de la iglesia? No, es que están de vacaciones o están saliendo o hay que hacer ajustes con escuelas de los niños. Pero siempre es un privilegio estar aquí y es muy bonito verlos, saludarlos y seguir conociendo personas nuevas. Así que preparémonos porque seguimos con esta serie llamada Temible. Espero que te esté también siendo de bendición para tu vida y que al mismo tiempo puedas encontrar riqueza espiritual. Me encanta, justo ahorita estaba platicando con Juan acerca de eso, de tener siempre varias perspectivas, no quedarte nunca en una sola manera de conocer a Dios, en una sola manera de abordar la fe. Y entender el temor de Dios no es solo una manera, es una muy importante. No se trata de una ideología diferente, no se trata de una doctrina diferente. Es parte del temor de Dios, es parte de la naturaleza de Dios y es parte de una comprensión sana para nosotros. El entender que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, lleno de amor, pero que es un Dios temible, que es un Dios santo, que es majestuoso, que Él es antes que todas las cosas, que Él es la causa suprema del universo. Y de pronto viene, como decía un físico muy importante, Neil deGrasse, dice todavía, una humildad cósmica. Porque este cuate que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar el universo y la grandeza y las galaxias, de pronto dice, te sientes muy pequeño. Y no en un mal sentido. Creo que comparto este término, humildad cósmica. Sabes que eres un átomo o algo inclusive más pequeño dentro de algo muchísimo más grande. Y que esta inmensidad, esta cantidad de galaxias, de estrellas que componen este universo que somos incapaces de comprender, fue creado por el mismo Dios al que adoramos, fue creado por el mismo Dios al que servimos y por el cual estamos reunidos hoy. Y eso cambia la perspectiva. Y eso te hace pensar, Dios, verdaderamente eres bueno, eres maravilloso, pero eres un Dios grande, temible. Y por eso esta serie llamada Temible, donde en el entendimiento de que el temor de Dios nos hace vivir de una manera más correcta hacia Él, el temor de Dios es una llave, un conocimiento más profundo de Dios mismo. Por eso es esta serie. Y comentaba en la mañana que a veces caemos, o puede uno como comunicador caer en el riesgo de empezar a sonar legalista, de empezar a sonar que estamos aventando bibliazos, y de repente son buenos. No me crean a mí, pero de repente sirven. Pero no es el caso, porque el entender a Dios como un Dios temible nunca nos va a hacer que nos alejemos de Él. Y siempre nos va a inspirar a conocerle de una manera más y más profunda. Proverbios 2:1-5, por favor. Me cansé con esta introducción. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Padre, te damos gracias por un domingo más. Te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio, por
crear esta cita divina para hoy, Señor Jesús. Pudimos haber estado haciendo muchas cosas el día de hoy. Pudimos habernos ocupado en otras cosas en la semana. Pudimos haber tomado muchas decisiones que hoy impedirían que estuviéramos aquí. Sin embargo, por tu gracia, por tu providencia, aquí estamos, Señor Jesús. Y creemos que es porque tú has reservado una cita con nosotros el día de hoy. Y hoy nos reunimos en torno a ti para celebrarte, pero también porque sabemos que tienes que dar algo, porque sabemos que podemos ser alimentados, Dios. Porque sabemos que tu palabra es nuestro sustento. Señor Jesús, abre nuestros corazones. Ayúdanos a ser oidores activos, diligentes. Padre Santo, no permitas que ninguna cosa que salga de mi boca entorpezca tu palabra, entorpezca el propósito de esta predicación. Dios, yo me hago un lado por completo para que tú prevalezcas y tú tengas el control, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, precisamente el tema de hoy es acerca de la sabiduría. Porque la sabiduría, que parece un tema, cierta forma mística, que parece un tema que es reservado para cierto grupo de intelectuales, de estudiosos, de personas muy comprometidas en el rollo intelectual, parece que entonces la sabiduría queda lejano, ¿no? de uno que es oidor común, de uno que a veces en nuestra formación no está el ahondar en misterios y en profundidades. Pero nada más alejado de la realidad. La sabiduría está en toda la Escritura. La sabiduría para nosotros no es un conjunto de postulados filosóficos. Para nosotros la sabiduría que se predica en el libro de Proverbios, que está escrita en cada una de las páginas de nuestra Biblia, se convierte en un hombre, y es Jesús. No me crean a mí, créanle a Pablo, 1 Corintios 1:24. Pablo nos dice que Jesús es la sabiduría de Dios para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. ¿Y en qué nos ayuda la sabiduría? Bueno, la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones importantes. Hay personas aquí entre 15 y 25 años. Yo todavía quiero levantar la mano, pero ya no puedo. Las decisiones más importantes de tu vida las vas a tomar entre esa edad. ¿Y sabes qué escasea mucho a esa edad? La sabiduría. Pero no me malinterpretes. La sabiduría no está reservada únicamente para también ciertas personas con una edad más avanzada. La sabiduría no reconoce edad ni experiencia, porque tanto ancianos como jóvenes necesitamos la sabiduría. En cualquier momento, en cualquier edad, esta es atemporal. Hay ancianos de 60 y tantos cuyo entendimiento a veces no rebasa al de un chavo de 25, porque no han cultivado la sabiduría. Y hay jóvenes, por el contrario, que a su muy corta edad han decidido cultivar esta virtud, han decidido buscarla como a la plata, como si fuera un tesoro escondido, y Dios les ha permitido encontrarla. Entonces, la sabiduría es eso. Dice Proverbios 3:5-6, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Dice también Proverbios 12:16. El insensato se enoja con facilidad, pero el inteligente pasa por alto los insultos. La sabiduría es una herramienta hermosa para nuestra fe, pero tiene una facultad sumamente poderosa y benéfica. La sabiduría es el camino hacia el temor de Dios. Quizás nuestro corto o escaso entendimiento del temor de Dios se deben a una corta o escasa cantidad de sabiduría en nuestra vida. No me malinterpretes, la sabiduría no es un cúmulo de información. La sabiduría es el correcto uso de esa información para actuar como Dios quiere que actuemos. Entonces, si alguno siente
que por su poca información es poco sabio, no lo crea de esa manera. Definitivamente Dios nos da la sabiduría en muchas formas. Y sí, una de ellas es seguir adentrándonos, es seguir leyendo su palabra. Pero la sabiduría no tiene nada que ver con una preparación académica, con logros curriculares en el ámbito intelectual. La sabiduría excede por mucho todo eso. Y la sabiduría más importante es esta, que nos da el correcto entendimiento de cómo temer a Dios, que nos ubica, que nos pone en nuestro lugar y nos dice, cuánto lo necesito, cuánto me falta todavía, cuánto he dejado de buscar, cuánto necesito ahondar más, cuánto debo de seguir insistiendo, tocando esa puerta para que esa sabiduría me sea dada. Así que precisamente me quiero enfocar hoy en una historia donde se contrasta la sabiduría humana y esta sabiduría que viene de Dios. ¿Y por qué hago la distinción de sabiduría humana y sabiduría de Dios? La Biblia nos deja saber en Santiago 3:15 al 17 que hay estas dosis de sabiduría. Y la sabiduría que proviene del hombre muchas veces está contaminada por envidias, por egoísmos, por cosas dentro del corazón que la vuelven negativa. Y Santiago termina diciendo, es terrenal, puramente humana y demoníaca. Esto se siembra y se cosecha aquí mismo. Pero la sabiduría que viene de Dios, en contraposición, es pura, ama la paz, es amable, dispuesta a ceder y tiene un cúmulo de virtudes. Entonces la Biblia nos deja saber que sí puedes recibir sabiduría de este mundo, pero que en la sabiduría de este mundo hay desorden y toda clase de maldad, también lo dice Santiago. Pero en la sabiduría de Dios entonces encontramos un correcto entendimiento de Él y sus propósitos y su voluntad para nuestra vida. Acompáñame a 1 Samuel 25. Y ahí me voy a estacionar un rato en este versículo, más o menos hora y media. Ojalá hayan traído un lonchecito, un snack, no se crean. 1 Samuel 25, 1 al 3. Y en esta historia vamos a ver contrastadas personalidades muy típicas que encontramos en el libro de Proverbios, pero voy a leer. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Lean tantito ustedes. Gracias. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero, mezquino en todos sus asuntos. El libro de Proverbios, que es el libro cuyo tema central es la sabiduría, no porque solo en él encuentre sabiduría, sino porque es el tema central de Proverbios, nos deja ver unos personajes muy interesantes. Y el libro de Proverbios contrasta a ellos en toda su narrativa, y en base a este contraste nos hace a nosotros un llamado a elegir una cosa u otra. ¿Y a quién contrasta el libro de Proverbios? Contrasta al sabio contra el necio, al hombre temeroso de Dios con el impío, al hombre sensato con el insensato. Y parece que son los mismos factores que están en juego en esta historia. Porque déjame decirte algo, Nabal significa necio. Por eso la Biblia es muy clara en decir, Nabal tenía una mujer llamada Abigail, que era sensata, era hermosa, era temerosa de Dios, tenía muchas virtudes. Porque Nabal, en su raíz original hebrea, precisamente significa necio, insensato e impío. O sea, qué buen nombrecito se cargaba este cuate. Ahora, vale hacer la aclaración que el nombre siempre estaba ligado a la personalidad de la persona. Entonces,
Probablemente este era un hombre que se ganó a pulso en el transcurso de su vida. Pero cuento largo corto, Nabal era un necio. ¿Y cómo camina un necio la vida? ¿Cómo toma sus decisiones? Es lo que vamos a ver y es lo que quiero contrastar en esta mañana. Así que trataré de ampliar y de también hacer algunas cosas más ágiles. Pero sígueme en esta historia. Entonces, Nabal era un hombre rico, pero necio. Entonces resulta que el rey David está cerca de donde Nabal tiene a sus pastores. Y David venía de una situación difícil, está en este momento pasando una situación difícil. Pues resulta nada más de que su suegro lo está persiguiendo para matarlo. Su suegro es el rey Saúl. Y David anda como que medio fugitivo por las orillas, por las fronteras de Israel, y se encuentra destacamentado con todos sus hombres cerca de donde están los pastores de este cuate. David, quizás movido por el hambre o la escasez de recursos, manda unos mensajeros con Nabal. Y muy amablemente le piden, en nombre de David, que si tiene algo que darles de comer. Y David es bastante correcto en su forma de pedirlo. Manda mensajeros, Señor, quiero ver si tienes algo, lo que sea que tengas aquí. Mira, nosotros hemos protegido a tus pastores. No les ha faltado nada de las mismas provisiones de nuestro ejército. Hemos proveído para que ellos coman. Hemos protegido para que no vengan asaltantes y no vengan personas a robarse tu ganado. Entonces quería ver si pues me puedes echar la mano porque nos estamos muriendo de hambre. Y Nabal, siendo un hombre necio, contesta lo siguiente: ¿quién es ese tipo, David? Les dijo Nabal con desdén: ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Sabes, este hombre en su necedad estaba desconociendo al héroe en turno del pueblo de Israel. O sea, David no era ningún advenedizo. O sea, David ya era el David de quien las chicas cantaban: David mató a sus 10,000 y Saúl mató a sus 1,000. Ya tenía en su récord bastantes filisteos muertos. Era, hasta unos tiempos antes de su persecución, el general de Saúl. David se sentaba a comer a la mesa del rey. David era una personalidad en el pueblo de Israel. Y este cuate lo desconoce. En su necedad dice: ¿quién es este David? Y entonces esto le genera problemas, porque ahora los chavos que fueron a llevar el recado regresan con David. Y la verdad, David tenía toda la justificación de reaccionar como él reacciona después. ¿Cómo reacciona? Pues se enoja. Y se enoja diciendo: cíñanse todos la espada y vamos a ir a matar a ese cuate. No nada más a él, a su familia, hasta los perros. O sea, lo vamos a borrar de la existencia. Sí, David estaba en lo correcto en enojarse, aquí ya se estaba excediendo. Pero lo cierto es que la actitud de Nabal fue sumamente irrespetuosa a una petición tan amable, ¿no? Alguien en necesidad le pide que le eche la mano y este cuate lo desecha. Y es precisamente lo que me empieza a llamar la atención acerca de la sabiduría de Nabal. ¿Ves? Este cuate no estaba teniendo un acto impulsivo. Nabal estaba actuando precisamente en su sabiduría humana. Y su sabiduría humana no le permitía ver la situación como la situación era. Su sabiduría humana le decía: cuida tus bienes, preocúpate por ti, no te preocupes por los demás, preocúpate por tus esquiladores, porque te vas a tener que preocupar por un ejército que anda ahí que es desconocido. No suena tan descabellado. Sin embargo, su sabiduría humana le es tomada por necedad. Por lo tanto, Nabal no estaba actuando en base a un impulso. No lo agarraron en sus 5 minutos. Nabal actuaba con lo que tenía adentro. Y lo que tenía adentro era un hombre necio, terco e injusto.
que no tiene un correcto conocimiento y una correcta capacidad de juzgar las cosas y resolver como Dios lo hubiera hecho. ¿Están conmigo? Eso es la sabiduría. Ser sabio no tiene nada que ver con el conocimiento, es una capacidad dada por Dios para saber usar el conocimiento. Es una capacidad dada por Dios. Así que las consecuencias para Nabal son prácticamente nefastas. Y en este momento parece que ni siquiera se da cuenta de lo que le va a venir a continuación. Y es que David va a marchar con 400 hombres directo a tomar su vida. Pero, gracias a Dios, Nabal había escogido una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer que no solamente deslumbraba por su hermosura, sino que precisamente deslumbraba por el corazón. Y Abigail, la esposa de Nabal, es esta otra contraparte del necio. Y representa toda la sabiduría que viene de Dios, que es pura, que es pacífica, que es justa, que está dispuesta a ceder. Y ve el contraste de reaccionar. Abigail se entera que David está por partir para aniquilar a Nabal y a toda su familia. Y ella dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado. Juntó mucha comida, no la voy a leer para que no te dé hambre, porque sé que es la hora. Junta una cantidad muy generosa de comida. Y cuando David había ido únicamente a pedir algo, ¿no? Lo que tuvieras ahí, un poquito de carne, un poquito de pan, ella le da mucho más que eso. Le da vino, que era algo preciado. Le lleva postre, le lleva cereales, o sea, les lleva una muy buena despensa para todo su ejército. Entonces, ella, sin perder tiempo, se lanza y va a su encuentro. La sabiduría de Dios siempre nos lleva a la acción, a ser diligentes. ¿Sabes? Una de las cosas más hermosas de ser pastor de una iglesia es el estar metido en la palabra de Dios tanto tiempo, el estar expuesto. Hay tanta riqueza, hay tanta belleza, hay tanto que alimenta mi alma, pero sabes, una cosa me he dado cuenta, por mucho que yo disfrute, o sea, esto es un placer para mí, más que un trabajo, más que para un sermón puede ser desgastante, pero al mismo tiempo disfrutas cada segundo. Pero me he dado cuenta que si todo ese conocimiento no se puede poner al servicio de los demás, que si todo ese conocimiento no puede ser bajado al mundo real y puesto en práctica, entonces sirve para absolutamente nada. Y lo que pasaría con el tiempo es que la relación con Dios se vuelve fría, se vuelve distante, como quien analiza a Dios a través de un microscopio en un laboratorio. Sí puedes estar infiriendo e investigando, informándote de tantas cosas acerca de Él, pero tu alma no se nutre, tu alma no se vincula. Y sabes, junto con el crecimiento del conocimiento en Él, nuestra alma tiene que empezar a darse cuenta que esto se tiene que poner al servicio de otros. Esto se tiene que poner al servicio de tu vida misma, aprendiendo a caminar sobre eso, a vincularte con cada una de las cosas que vas descubriendo. Es hermoso, pero la sabiduría de Dios en contraposición a la sabiduría humana siempre lleva a la acción. Por eso la sabiduría es humilde, porque quien acumula conocimiento para su engrandecimiento personal no es diferente de quien acumula un montón de comida en frente de personas hambrientas. Pero la sabiduría de Dios, cuando se pone al servicio de los demás, es sumamente beneficiosa, tanto para el que la da como para el que la recibe. ¿Y esto a qué nos lleva? A que sí, nos es preciso ser diligentes y acumular sabiduría, pero así como va llegando, así mismo se va repartiendo, así mismo se comparte en forma de consejo, así mismo se pone a disposición en forma
como Dios te dé a entender, pero tiene que ser puesta al servicio de las personas. De la misma manera que Abigail, siendo una chica entendida y sabia, pone su sabiduría en acción. Entonces Abigail llega en su burrito a encontrar a David, a interceptarlo para que no haya esta catástrofe que se está por avecinar. Dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó hasta el suelo. Señal de reverencia. Esta chica sabía perfectamente lo que hacía. Y sabes, su reverencia no era únicamente porque venía un gran hombre de batalla, encolerizado, dispuesto a matar a su esposo y a toda su familia, donde ella también estaba involucrada. Su reverencia viene de un conocimiento de quién era ese hombre. Sabes, nuestra reverencia con Dios no va a aumentar si nosotros no conocemos quién es el Dios a que le estamos adorando, quién es el Dios a que le servimos, quién es el Dios en torno al cual nos reunimos cada semana. Si nuestro conocimiento no aumenta, nuestro temor reverente no va a aumentar. Y se baja Abigail y le dice, le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. Y escucha lo que le dice, porque lo que le dice revela todo del corazón de esta chica. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. ¿Qué dijo Nabal? Es un esclavo, es un fugitivo. ¿Qué dijo Abigail? No, este es un cuate justo. Es un cuate que no ha hecho mal en toda su vida y él pelea las batallas del Señor. Esta chica sí conocía que este era el terror de los filisteos. Esta chica sí conocía que él había matado al gigante, sí conocía los cantos, sí conocía la reputación de David. Él sabía que peleaba las batallas del Señor porque salía a defender al pueblo de Israel. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará salvo al cuidado del Señor su Dios. Y ve lo que dice el versículo 30. Es increíble. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historial. Esta chava no nada más sabía de la reputación de David. Sabía que David era el ungido de Dios. Sabía que David representaba algo bueno para Israel, para el futuro de todo el país, pero que también Dios tenía una relación en particular con él. Entonces Abigail se muestra como alguien sabio debe reaccionar. Conocedor de la situación, entendido, sin aventarse nada más a hablar o a decir. ¿Sabes? Este contraste tan marcado me pone a pensar precisamente en cómo está nuestro temor reverente. ¿Sabes? A veces Dios puede venir a hablar. A veces Dios puede venir personalmente o en forma de un mensajero a tocar a nuestra puerta, a querer traer claridad a nuestra vida, a querer demandar algo de nuestra vida, a querer abonar algo a nuestra vida. Y tú y yo podemos elegir entre ser como Nabal o entre ser como Abigail. Porque estos son los dos contrapuntos de la vida. Y tal como en esta historia en la vida hay hombres necios que se envanecen y se vuelven más necios, y hay hombres que en su sabiduría se vuelven más sabios. Ve lo que dice Salmo 111:10, porfa Luis, me lo pones en pantalla. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¿Te has preguntado cómo crecer en sabiduría? Bueno, siendo sabio en primer lugar, actuando de manera sabia. Eso te da para seguir acumulando millas de sabiduría. Ahora, es interesante que este versículo parece contraponerse al que leímos justo al principio de este mensaje. Porque el que leímos al principio, Proverbios 2:1-6, dice que en el camino de la sabiduría encontramos al final el temor de Dios. Y este dice que en el principio del temor de Dios encontramos la sabiduría. Esto es porque la sabiduría es bidimensional. La sabiduría es tanto
Proceso como resultado. ¿Por qué es proceso? Porque toma tiempo generar sabiduría. Porque toma esfuerzo. Porque toma diligencia. Toma acción. Y al mismo tiempo, la sabiduría es el resultado de actuar con sabiduría. Tú sigues buscando diligentemente ser sabio. Tú sigues buscando diligentemente dejar de pensar como siempre lo has hecho, dejar de actuar de manera impulsiva, de manera no razonada. Entonces Dios te va a premiar con más sabiduría. Y sabiduría engendra sabiduría. ¿Y sabes qué? Eso es un alivio para tu vida. Eso es bendición para tu vida. Es bendición para tus generaciones. Es largura de vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esas son las bendiciones de la sabiduría. Y a veces me encuentro preguntándome, ¿por qué oramos por todo, menos por sabiduría? Cuando Dios te dice, hey, pídemela, nunca te la voy a reprochar. Porque sabes que todos nacemos inteligentes, pero nadie nace sabio. Nadie nace sabio. Dios sabe que la necesitamos. Dios sabe de estas situaciones que se van presentando donde necesitas sabiduría. Dios sabe que cada vez que llega un cliente a tu oficina, que cada vez que llega un cliente a tu negocio, tú necesitas sabiduría. Dios sabe que necesitas sabiduría para seguir emprendiendo, para la siguiente gran idea. Dios sabe que necesitas sabiduría para escoger a la persona con quien vas a pasar el resto de tu vida, o por lo menos para decidirte entre un pretendiente u otro, etc. Dios sabe la cantidad de decisiones que estás tomando en ese momento. Y quizás estamos tomando decisiones como Nabal, nomás en nuestra estrechez de mente. Hasta lo que nos da esto, no, pues vamos a topar. Y la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, te dice, como es egoísta, como es terrenal, como es diabólica, el que no tranza no avanza. ¿Para qué le piensas? ¿Para qué te quiebras la cabeza pensando este gran negocio? Mejor hazle así. Y la sabiduría terrenal te dice, no, hombre, no seas apático, tienes que ser más aventado. Nadie experimenta en cabeza ajena. Y dice un dicho que los refranes populares son evangelios pequeños. Y sí, porque este pequeño evangelio se va metiendo en nuestra cultura, se va volviendo parte de nuestra manera de razonar, parte de nuestra manera de resolver problemas, y de pronto estamos actuando en base a pura sabiduría humana. Y la sabiduría de Dios es bondadosa. La sabiduría de Dios te dice, pon la otra mejilla. La sabiduría de Dios te dice, estás renegando de tu señora, vive con ella sabiamente. Ay, híjole, no, esa no me gusta. ¿No te gusta el consejo? Pues yo te digo que el que desprecia el consejo es un necio. Y te digo que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y te digo que el necio cree que todas las puede. Todo eso está en Proverbios, no estoy inventando nada. Literal, hay un proverbio que dice, el necio cree que todas las puede. Y sí, a veces creemos que todas las podemos, pero estamos actuando en necedad. Estamos actuando en base a pura sabiduría humana. ¿Y cuál es el desenlace de ambas posturas? ¿Cómo termina la vida para Nabal? Les cuento. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal. Creo que ya damos por hecho que el desenlace de la historia fue favorable para Abigail. Logra calmar la ira de David. David se regresa muy contento con la comida. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. ¿Qué estaba haciendo? Borracho. Y no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama, piedra. Unos 10 días más tarde,
el Señor lo hirió y murió. Sumamente ilustrativo. Si no era una ofensa para David, si hubiera sido una ofensa normal, no hubiera caído el juicio de Dios para su vida. David representaba a Dios. Y me hace mucho pensar, no nada más en nuestras circunstancias, sino en nuestra existencia misma. Porque el hombre, históricamente, como lo leímos la vez pasada, se niega a darle a Dios la gloria de vida. Se niega a reconocer a Dios como tal e inventa ideas necias acerca de Dios y se envanece en sus razonamientos. Y esto no habla únicamente de ciertos hombres, esto habla del común denominador de toda la raza humana. Y al mismo tiempo que el hombre decide no darle la gloria a Dios, no reverenciarlo como es debido, entonces el hombre empieza a acarrear juicio para su vida. Y esa es la situación de la sociedad actual. Estamos llenos en la época de la información, del conocimiento, estamos llenos de sabiduría humana. Y no hay nada de sabiduría que proviene de Dios. Y Dios necesita a alguien que la busque. ¿Cuál es el desenlace para Abigail? Les dije que era una chica muy lista. Se casó con David. Nota aparte, ¿cómo una muchacha como Abigail, hermosa, inteligente, termina con un Nabal? No lo sé, en ese tiempo probablemente los matrimonios estaban arreglados, pero ahora se siguen viendo mujeres inteligentes, hermosas, entendidas, sabias, casadas con nabales, enamoradas de nabales. Tomen nota, chicas. Y tomen nota, hombres. Consíguete una Abigail. No te consigas a alguien que te diga, ay, qué guapo estás y todo lo que dices es correcto. Necesitas una que llegue y te aplaque en tu furor y te diga, hey, vas a acarrear juicio para tu vida. Tu destino, tu propósito en el Señor es más excelente. Deja de lado esta venganza y vete tranquilo. Esa es una mujer sabia. Aférrate a ella. Eso es lo que necesitamos. Y muchas veces nuestra esposa es la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, yo siento muchas veces que Dios me habla a través de Karina. Pero no le digan, va a ser nuestro secreto. Lo digo porque no está. Y a veces incomoda y a veces molesta, pero es Dios hablándote. Y a veces Dios pone a nuestros padres, y a veces Dios pone líderes, y a veces Dios pone mentores que vienen a ser esta voz de sabiduría y de entendimiento en nuestra vida. Y nuestra actitud es la de un Nabal. Bueno, pues los Nabales terminan heridos por el juicio de Dios. Las Abigaíles terminan restituidas, bendecidas, engrandecidas. Porque ahora Abigail, en ese momento no lo sabía, se iba a convertir en la reina de Israel. Y Nabal terminó como un vegetal. La sabiduría y la necedad. Y esos son los dos contrastes de la vida. Todo el libro de Proverbios está lleno de esto. Así que ahora el punto y la pregunta que seguramente debes estarte haciendo es, ¿cómo encuentro sabiduría? Debes saber dos cosas. Número uno, la sabiduría es un regalo de Dios. Sí, nos dice aquí el proverbio que leímos al principio, presta atención a lo que digo, atesora mis mandatos, afina tus oídos. Dice el libro de Proverbios que la sabiduría grita en las esquinas de las calles, da su voz en las plazas, está en las puertas de la ciudad, está en todos lados. Al mismo tiempo que esta sabiduría se esconde de los malvados. Pero la sabiduría está ahí. Y dice Santiago 1:5, si a alguno le falta sabiduría, pídansela a Dios. Nuestro generoso Dios. Y Él nos la va a dar, no nos va a reprender por pedirla. No te va a decir, ay, pues ¿qué has hecho con la sabiduría que te he dado?
No, Dios dice, pídeme sabiduría porque sé que la necesitas. Te voy a poner una condición nada más. Versículo 6. Cuando se la pidan, ya no alcancé a ver, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. ¿Sabes qué es la duda? La duda tiene que ver con tener otras opciones. ¿Has estado dando un consejo? ¿Has estado aconsejando a alguien? Y sabes perfectamente cuando dice sí, pero en su mente tiene otras opciones. Dice, ok, sí, tienes razón en lo que dices, pero déjame ver qué dice mi amiga, déjame ver qué dice el horóscopo, déjame ver qué dice... Y la opinión de Dios no admite segundas opiniones. Tú puedes pedir segunda opinión de tu doctor, de tu abogado, de tu contador, de lo que sea, pero Dios no admite segundas opiniones. Él es la verdad. Jesús mismo es la sabiduría para nuestro beneficio. Jesús es la sabiduría. Esto va muy de la mano con una actitud humilde, porque ¿quién va a pedir sabiduría si antes no reconoce que la necesita? Y el hombre necio es sabio en su propia opinión, pero nomás él, nomás él sabe que es sabio. Todos los demás ven a un hombre necio. Y quien sabe que necesita sabiduría es humilde, suficiente humilde como para pedirla. Y el punto número 2, ¿cómo encuentro sabiduría? Es mediante una búsqueda activa. Al mismo tiempo que Dios dice, aquí está. Me encanta que la fe es misteriosa y siempre es complementaria. Al mismo tiempo que Dios te da, te sigue diciendo, ay, pero busca más, hay más. ¿Y qué decía al principio? Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. ¿Cómo se busca un tesoro? Con urgencia, con interés, con diligencia. Cuesta trabajo encontrar un tesoro, pues si no todos seríamos ricos. Es algo que está de pronto escondido, de pronto puede ser elusivo, pero al mismo tiempo que lo estás buscando, la búsqueda te alimenta, te llena, te motiva y te lleva a encontrar eso que estabas buscando. Búscala con diligencia. Desde luego que si queremos buscar su sabiduría, la vamos a encontrar en su palabra. La palabra de Dios es la mente de Dios escrita en papel. Y claro que esta forma de pensar tiene que tener un efecto en mi vida, de alguna forma. Mediante una búsqueda activa, también escuchando el consejo. ¿Sabes? David nunca fue un gran padre. Hemos leído muchos de sus fracasos como padre, pero pocas veces es mencionado como un acierto. Mira lo que dice Salomón mismo. Yo también fui joven, era el pequeño de papá y el querido de mamá. Mi papá me enseñaba y me decía, recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos y vivirás. Consigue sabiduría y no olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. Segunda de Crónicas 1:7 al 11, apúntalo. Nos dice que cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, ¿qué crees que pidió? Sabiduría. No era tan bueno el Salomón, pero sí era obediente. Lo suficientemente obediente como para tomar el consejo más importante que le dio su papá y capitalizarlo en el momento más importante de su vida. ¿Qué trajo esta sola decisión? Bendición para él y para toda una nación. Salomón se apartó, sí. Tropezó porque se apartó de esta sabiduría. Esto que había sido la guía, te digo, no se adquiere con el tiempo. No se adquiere por la mayoría de edad. No porque estemos viejos, siempre vamos a ser sabios. Y esto nos obliga a seguirla buscando. A seguir buscando sabiduría para nuestra vida. ¿Cómo más puedo buscar diligentemente sabiduría?
relacionándome con sabios. Sí, tenemos los camaradas para el cotorreo, tenemos los amigos para las bromas, pero de pronto necesitamos y precisamos de gente más sabia que nosotros, gente más grande que nosotros, gente más vivida, gente que ya ha hecho algo que tú apenas te estás empezando a emprender, gente que ya ha vivido. Y normalmente escuchamos viejo y decimos anticuado, desactualizado. No, yo escucho viejo y digo sabiduría. Dice otro proverbio que las canas son una corona de justicia que se recibe por llevar una vida justa. Cada vez que me veo al espejo lo profetizo y digo, ya viene otra, ahí va la corona. No es cierto, pero las canas marcan. Busca sabiduría en otras personas, y también se puede aprender de los errores de otros. Dice la sabiduría humana, y cómo me choca de veras este dicho: nadie experimenta en cabeza ajena. Mira lo que dice Salomón. Salomón, un observador constante. Él veía al impío, él veía al cuate que se iba con la mujer prostituta, él veía al injusto, él veía al perezoso. Y me encanta una frase que está por ahí escondida, dice: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Sabes, podemos ver los errores de otros sin juzgar. En el momento en que juzgas y dices, es que lo está haciendo, es que se ganó eso, es que le pasó eso por menso, le pasó eso por lo que sea, te estás formando en la filita para que te pase lo mismo. Pero cuando dices, Dios, quiero tomar la lección, Dios, quiero poner esto en mi corazón y tomar el ejemplo, entonces estás acumulando millas de sabiduría para que sí, cuando venga la prueba vas a actuar diferente. Sí puedes romper las decisiones de tu familia. Sí puedes empezar a romper los patrones. Esto que siempre ha caracterizado tu cultura familiar, esto que siempre ha caracterizado la manera en cómo se resuelven problemas, en cómo se abordan, en cómo se comunican. Sí lo puedes superar cuando en sabiduría pones los errores de otras personas en tu corazón y dices, eso pasa. Cuidado, Manuel. Cuidado, porque eso pasa si te alejas. Porque eso pasa. Y la sabiduría humana te dice, aviéntate. Y si está bien, y si no, pues ya aprendiste. No, espérame, eso no es sabiduría. O sea, aventarte, tropezarte para darte cuenta que había un hoyo en el camino no es sabiduría. Eso es una mera consecuencia de tus actos. Y si la vida nos enseña a todos por igual, pero nos puede enseñar en sabiduría, tomando el consejo, aprendiendo de los errores, leyendo de su palabra, o nos puede enseñar en base a consecuencias. Sí, pues ya las consecuencias me dijeron que esta clase de hombre no era bueno para mí, que esta clase de hábitos no eran buenos para mí, pero ya las consecuencias. Y no sea que las consecuencias sean tan nefastas que de pronto nos haga terminar como Nabal. Yo prefiero aprender en sabiduría. Yo prefiero aprender escuchando el consejo, viendo de los demás. ¿Qué requiere más fe? ¿El aventarte como el borras o la espera? ¿Qué requiere más prudencia? ¿El actuar o el decir, Señor, qué pasa? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién ya lo hizo? ¿A quién puedo acudir? Esto es algo nuevo para mí. ¿Quién me puede aconsejar? Eso es la sabiduría. Eso es el camino de la sabiduría. Hay más fe a veces en la espera. Si Dios nos llama a actuar, pero actuar en el momento preciso. Eso deja 1,000,000 de escenarios donde el momento no es preciso. Y eso nos deja a nosotros, ¿sabes cómo? Humillados delante de Él buscando sabiduría. Él nos la hará llegar. La conclusión de todo es esto: el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Ama la sabiduría y te engrandecerá.
Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. Ella adornará tu cabeza con una corona hermosa y la rodeará con una diadema gloriosa. ¿Por qué no te pones de pie? Terminamos. Me fui un poquito largo. Sorry. Señor Jesús, estamos delante de tu trono, Padre Santo, hambrientos, convencidos de que necesitamos sabiduría, Padre Santo. Convencidos de que necesitamos que tú abras nuestro corazón y quites esta costra de necedad que tenemos alrededor de nuestro entendimiento, alrededor de nuestra realidad, Padre Santo. Hoy clamamos por sabiduría, Señor Jesús. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que es imprescindible pedir sabiduría. Es imprescindible, Señor, para nosotros vivir de tu mano, vivir meditando en tu palabra, vivir tomando el consejo. Padre Santo, yo te pido que nos hagas una iglesia que aprende. Dios, haznos una iglesia que busca aprender en sabiduría. Dios, la vida es muy dura y las consecuencias pueden ser muy nefastas. No permitas que nadie más siga aprendiendo por los tropezones. Ayúdanos a aprender por sabiduría, a ver antes, a entender la situación, a juzgar con claridad. Padre Santo, rompe la necedad que hemos coleccionado a través del tiempo. Dios, reconocemos que en otro tiempo hemos sido necios y que Cristo para nosotros fue como Abigail, deteniendo tu ira para que fuésemos perdonados. Y ahora que tenemos esta oportunidad de escoger vida o muerte, de escoger sabiduría o necesidad, te escogemos a ti. El resto de nuestras vidas te escogemos a ti, Jesús. Tú eres la sabiduría. Tú eres el camino que quiero transitar. No importa lo difícil que sea, no importa el tiempo de espera, no importa la impaciencia, Dios. Hoy quiero dar un paso de fe para caminar en sabiduría el resto de mis días. Que esto cambie mi entorno, que esto trastorne mi familia, que esto trastorne por completo el legado que voy a dejar cuando parta de este mundo. En el nombre de Jesús.